¿Alguna vez has sentido que alguien o algo te protegía, aunque estabas completamente solo? Has caminado por tu casa en plena noche en silencio absoluto y percibiste una paz extraña como si una presencia invisible vigilara cada rincón. Muchos creyentes pasan toda su vida rogando por protección divina, sin saber que esa protección ya está presente, que Dios en su infinita misericordia ha enviado señales silenciosas, misteriosas pero poderosas, para confirmar que Él está ahí resguardando tu hogar. Y sin embargo la mayoría las ignora. Hoy en esta revelación inspirada por el Santo Padre el Papa León XIV, te hablaré como un siervo de Dios, con la voz de quien guía no solo con palabras, sino con la luz que emana del Evangelio. Este mensaje no es para los incrédulos. Es para ti que has sentido el frío del miedo en las madrugadas. Para ti que te has preguntado si las oraciones que murmuras al dormir realmente llegan al cielo. Y para ti que amas a tu familia tanto que darías todo por saber si están realmente protegidos por la mano de Dios. Déjame llevarte con humildad por un sendero de revelación. Porque hay signos, sí, 7 signos divinos, que no vienen con estruendo ni con ángeles visibles, ni con truenos desde el cielo. Son discretos, a veces pequeños, pero cuando sabes cómo mirarlos verás con los ojos del alma. En los escritos del Papa León XIV leemos con frecuencia la advertencia de que el maligno no entra por la puerta principal, sino por las rendijas del descuido espiritual. Pero también afirma con firmeza que el hogar que ama a Dios, que honra su palabra y que protege su altar, es un hogar amurallado por la gracia. Mi misión en este momento no es convencerte con teología, es despertar tu espíritu dormido, abrir tus ojos interiores y mostrarte uno por uno los 7 signos que confirman Dios está protegiendo tu hogar ahora mismo. Verás cómo las cortinas que se mecen suavemente a las 3:00 AM pueden ser algo más que viento. Entenderás por qué cierto rincón de tu casa siempre parece iluminado incluso en la penumbra. Y descubrirás cómo pequeños objetos, gestos o incluso aromas en el aire pueden ser mensajes celestiales enviados por ángeles. Al final no solo sabrás identificar estos signos, sabrás también cómo honrarlos, cómo fortalecerlos, y cómo convertir tu hogar en un santuario verdadero donde el mal no puede entrar. Así que te ruego, apaga el ruido externo, apaga también el ruido interno, deja que tu alma escuche. Porque lo que estás a punto de recibir no es un video más. Es una advertencia, es una revelación, y es sobre todo una invitación directa de Dios a través de su Iglesia para que fortalezcas tu hogar en fe, en oración y en discernimiento espiritual. 1. Una luz que no se apaga, el rincón donde Dios se manifiesta. Hay un rincón en cada hogar que no se parece a los demás. Puede ser una esquina donde entra la luz con más fuerza o un pequeño altar donde reposa una imagen del Sagrado Corazón. Para algunos es la cocina donde la abuela rezaba el rosario. Para otros, una habitación donde alguien lloró una vez, y Dios respondió con consuelo. Ese lugar, sin saberlo, se convierte en un faro invisible que emite energía sagrada. Y cuando en tu casa hay un espacio donde la luz nunca se apaga del todo, ni en lo físico ni en lo espiritual, esa es una de las señales más claras de que Dios está presente. El Papa León XIV lo escribió en su carta pastoral sobre la presencia silenciosa del Altísimo. Donde el alma ha orado con lágrimas sinceras, allí acampa un ángel. Donde se eleva un altar doméstico, allí se sella un pacto de protección. Juan, un carpintero humilde de Oaxaca, lo descubrió por accidente. Su hija pequeña Clara tenía la costumbre de dejar encendida una vela LED frente a una imagen de la Virgen de Guadalupe en su cuarto. Una noche durante un fuerte temblor todos los objetos cayeron de los estantes, excepto la imagen y la vela. Increíblemente toda la casa sufrió daños menos ese cuarto. Cuando los bomberos llegaron dijeron que parecía como si alguien invisible hubiera protegido esa habitación.
¿Fue una coincidencia? ¿O fue la prueba de que aquel rincón se había convertido en un refugio espiritual? Cuando en tu hogar hay una luz que resiste la oscuridad, una llama que sigue viva en lo material o en la memoria, esa es la primera señal. Dios está velando. ¿Y qué puedes hacer para honrar ese rincón? Coloca una vela bendita. No importa si es pequeña. Bendícela con agua bendita y repite la oración del Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Renueva el altar familiar. No es necesario construir algo grande. Una imagen, una cruz, una Biblia abierta en el Salmo 91. Mantén ese rincón limpio, silencioso y lleno de intención espiritual. Haz silencio allí cada día, no para pedir, sino para simplemente estar. Escucha, siente. En el silencio habita Dios. A veces no se trata de encender bombillas, sino de permitir que el alma vea la luz que nunca se ha apagado. 2. El silencio que te envuelve. Cuando la paz es más fuerte que el ruido, no todo silencio es ausencia. A veces el silencio es presencia, una presencia viva que abraza, que detiene el tiempo, que calma los pensamientos incluso en medio del caos. Hay casas donde por más que se escuchen los ruidos del mundo afuera adentro, reina una calma inexplicable. Es como si los muros hablaran sin palabras, como si el alma respirara mejor dentro de esas paredes. Ese tipo de silencio es una señal, y no una cualquiera. Es una señal de que Dios ha sellado ese hogar con su paz. Jesús lo prometió en Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Esa paz no es emocional. No es fruto de la meditación ni de la música suave. Es una paz sobrenatural que se siente cuando entras a una casa consagrada donde la oración ha sido sembrada como incienso invisible. Doña Marta, una anciana viuda de Medellín, tenía una casa pequeñita rodeada de un barrio difícil con violencia constante. Pero quienes la visitaban siempre decían lo mismo: aquí se siente diferente, como si nada malo pudiera entrar. Un día un joven ladrón entró por la ventana, pero apenas puso un pie dentro cayó de rodillas y comenzó a llorar. No entendía por qué. Solo repetía: aquí no puedo hacer esto. Doña Marta lo perdonó, lo bendijo con agua bendita, y el muchacho se convirtió tiempo después en sacristán. No fue ese silencio un escudo invisible. No fue esa paz una muralla que Dios levantó alrededor de su hija fiel. Cuando tu casa tiene esa quietud profunda que no se compra ni se decora, eso es otra señal poderosa de que el Altísimo habita allí. ¿Y cómo invocas esa paz? Haz del silencio un altar. Elige un momento del día en el que apagues todo televisor, celular, incluso las conversaciones. Solo tú y Dios. Deja que el Espíritu Santo llene ese vacío con su presencia. Recita el Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Bendice tu casa con incienso de mirra o de iglesia. Este aroma usado desde tiempos bíblicos purifica el ambiente y llama a los ángeles. Pon música sacra muy baja, pero solo si el alma lo pide. A veces el verdadero milagro ocurre cuando no hay notas, solo silencio y fe. El demonio huye del silencio habitado por Dios, porque ahí no hay espacio para el miedo ni para la tentación, solo para la presencia. 3. El olor inexplicable de santidad. Cuando tu hogar huele a cielo sin razón, hay momentos en los que uno entra a una habitación y sin saber por qué un aroma dulce, suave, sagrado inunda el aire. No hay flores frescas, no hay velas encendidas, no hay incienso. Y sin embargo, el ambiente huele a iglesia, a sándalo, a rosas, a algo que no se puede describir, solo sentir. Eso no es imaginación, no es coincidencia, es una de las formas más antiguas y misteriosas en las que el cielo da testimonio de su presencia.
El Papa León XIV en su homilía sobre la fragancia del Espíritu enseñó: así como el perfume de María ungió los pies del Salvador, también hay hogares donde las almas puras perfuman la atmósfera y los ángeles responden con la fragancia celestial de lo invisible. Y es cierto. José, un joven seminarista en Guadalajara, contaba que cada vez que su madre rezaba el rosario a las 3 de la mañana, la sala se impregnaba de un perfume floral que nadie en la casa podía explicar. Su hermana Ana incluso creía que venía de algún rosal escondido. Pero cuando se mudaron de casa a kilómetros de distancia, el fenómeno seguía ocurriendo, solo durante el rosario. ¿Acaso no es ese un susurro del cielo? Hay testimonios de santos como Pío de Pietrelcina, cuyas apariciones espirituales siempre venían acompañadas de un aroma particular. Y aunque somos pecadores, si vivimos en gracia, también nuestras casas pueden ser visitadas por señales como esta. ¿Y qué puedes hacer si experimentas este tipo de aroma inexplicable? Primero agradece, ponte de rodillas y di: Señor, si tú estás aquí, mi hogar está en paz. Quédate. Recita el cántico de María, proclama mi alma la grandeza del Señor. Segundo, consagra ese lugar. Toma agua bendita y rocía el rincón donde percibiste el aroma. Coloca una medalla bendecida de San Benito o una imagen mariana. Tercero, no hables a todos de ello. A veces lo sagrado se disuelve cuando se expone al juicio del mundo. Guarda el milagro en el silencio, como María guardaba las cosas en su corazón, Lucas 2:19. Cuando tu hogar comienza a oler a algo que no viene de este mundo, tal vez es porque ese lugar ha tocado el cielo sin saberlo. Y si el cielo ha tocado tu casa, entonces sí, Dios está protegiéndola. Estás en territorio sagrado. 4. Una visita inesperada que trae paz. Cuando un desconocido es en realidad un ángel. A veces la ayuda más poderosa no llega con alas ni trompetas. Llega vestida de humanidad con rostro común y voz tranquila. Es un visitante que aparece cuando más lo necesitas y desaparece antes de que puedas agradecerle. Y luego te preguntas, ¿quién era esa persona? ¿Por qué sentí una paz tan profunda al hablar con él? ¿Por qué después de que se fue todo cambió en casa? Porque no era una persona, era un mensajero, un ángel. En la carta a los Hebreos 13:2 se nos advierte: no se olviden de la hospitalidad, porque por ella, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. Y el Papa León XIV, en su exhortación sobre la visita divina, dijo con solemnidad: Dios prueba a los hogares con el velo de lo ordinario. A quienes abren su puerta con caridad, Él les envía consuelo disfrazado de vecino. Eso fue lo que vivió Ana, madre soltera en Santiago de Chile. Una noche, con su hijo enfermo de fiebre alta y sin dinero para medicamentos, se arrodilló en la cocina y lloró. Solo pidió a Dios una señal, una ayuda, una palabra. Minutos después alguien tocó a la puerta. Un hombre mayor que dijo haberse equivocado de dirección, pero que llevaba consigo un termo con té de hierbas, una bolsa con medicamentos y una estampa de San Rafael Arcángel. Le pidió entrar solo un momento para hacer una oración. Rezó con voz suave, impuso las manos sobre el niño y se fue dejando atrás un aroma fresco, una calma inesperada y una sanación que los médicos no pudieron explicar. Nadie lo volvió a ver. Pero Ana desde ese día consagró su casa como lugar de paso para los mensajeros de Dios. ¿Y tú, has recibido una visita que te dejó una paz que no venía del mundo? Esa es una señal. Dios no solo protege tu casa desde fuera, a veces entra en ella y te saluda sin que lo reconozcas. ¿Cómo puedes preparar tu hogar para este tipo de visitas celestiales? Primero, bendice tu puerta. Con agua bendita y la señal de la cruz, di en voz alta: esta casa está abierta al cielo y cerrada al mal. Segundo, consagra una silla vacía. Sí, una silla especial reservada para la visita inesperada. Cada vez que la veas,
recuerda que podrías estar hospedando al mismo Dios. Tercero, ora al arcángel Rafael. Él es el protector de los caminos, el que guía a los viajeros, el que sana a los enfermos. Reza con fe. Rafael, mensajero de luz, guía a quienes toquen mi puerta y deja entrar solo a los enviados por Dios. Porque si alguna vez en tu hogar has recibido a alguien que trajo más que palabras, trajo paz, consuelo o un mensaje divino, entonces puedes estar seguro, no fue una coincidencia, fue una intervención, fue una señal. Y el cielo te está protegiendo. 5. El animal que se calma de repente, cuando incluso la creación reconoce lo sagrado. Los animales no mienten. No se engañan con apariencias ni se pierden en palabras. Ellos sienten, intuyen, perciben lo que el ojo humano ya ha olvidado cómo ver. Por eso cuando un animal se detiene de pronto levanta la cabeza y se queda en silencio. Cuando un perro que normalmente ladra sin parar se sienta y observa fijamente un rincón vacío, o cuando un gato ronronea en medio de la oración sin razón aparente, ahí ocurre algo más que comportamiento animal. Ahí está ocurriendo una manifestación. En la historia de San Francisco de Asís, el santo de la creación, hay incontables relatos de animales que respondían a su santidad. Pájaros que lo seguían, lobos que se calmaban, ciervos que lo miraban como se mira a un hermano. Y no dice el Salmo 148, 10-13. Las bestias y todo el ganado, los reptiles y las aves que vuelan, alaben todos el nombre del Señor. El Papa León XIV, en su discurso sobre la armonía entre el alma y la creación, dijo: cuando el espíritu habita un hogar, incluso las criaturas irracionales se rinden ante la presencia, porque la paz de Dios no solo es visible, se respira, se transmite, se obedece. Eso fue lo que vivió Juan Pablo, un campesino de Jalisco. Su perra negra era feroz. Nadie podía entrar a la finca sin que ladrara con furia. Pero un día, mientras el padre del pueblo visitaba la casa para bendecirla por primera vez, Negra se tumbó al suelo, puso el hocico en las patas y lloró. El sacerdote dijo solo una frase: ella ha reconocido al ángel que entró antes que yo. Desde ese día, cada vez que rezaban el rosario, Negra se acostaba en la sala en la misma posición, como si custodiara o adorara. Coincidencia, instinto. O tal vez una señal de que el hogar había sido marcado por el dedo de Dios. ¿Y qué puedes hacer tú si sientes que tus animales responden a algo invisible en casa? Primero, obsérvalos con alma abierta. Cuando veas a tu perro mirar una esquina en silencio o a tu gato dormirse junto al crucifijo, no lo tomes a la ligera. Segundo, incluye a tus animales en la bendición del hogar. Repite una oración antigua. Bendito seas, Señor, creador de todo lo visible e invisible. Protege a tus criaturas que también habitan este hogar, que ellas sientan lo que yo aún no entiendo. Tercero, ten un objeto sagrado en el lugar donde tus animales duermen. Una pequeña cruz, una medalla mariana o una cita bíblica colgada sobre ellos. Ese rincón también es tierra santa si el animal se ha consagrado con su paz. Porque cuando hasta los animales se calman en tu hogar, cuando el instinto deja de pelear y empieza a adorar, no lo dudes. Ese lugar no es solo una casa, es un altar, y Dios está protegiéndolo desde dentro. 6. El sueño revelador. Cuando Dios te habla en la noche para proteger tu casa. La noche es el lenguaje del alma. Cuando los ruidos se apagan y los ojos se cierran, el alma empieza a hablar. Y a veces también escucha, porque en el sueño Dios no necesita permiso. Él entra suavemente sin ser anunciado. Habla en imágenes, en símbolos, en susurros que solo el corazón puede comprender. El libro de Job 33, 15, 16 nos lo dice sin rodeos. En sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, entonces Él abre el oído de los hombres y les habla. Sí, Dios habla mientras dormimos,
Y una de las señales más claras de que tu casa está bajo su cuidado es cuando empiezas a soñar de manera distinta, con más luz, con más sentido, con más revelación. No me refiero a sueños comunes, no a pesadillas ni al delirio, sino a esos sueños donde una voz te consuela, donde alguien te da un mensaje, donde una figura con túnica blanca te guía por los cuartos de tu propia casa y te muestra lo que no ves cuando estás despierto. Isabel, una madre viuda de Buenos Aires, comenzó a tener sueños extraños tras colocar una imagen del arcángel Miguel en su sala. En el primero, vio cómo una sombra negra trataba de entrar por la ventana, pero una espada de fuego la detenía. En otro escuchó a alguien decir: «No temas, esta casa está marcada». Al principio creyó que era sugestión, hasta que una noche su hijo despertó sobresaltado diciendo exactamente lo mismo: «Mamá, un señor de luz me dijo que nuestra casa está marcada, pero por el cielo». Desde entonces, Isabel no volvió a tener miedo por sus hijos, porque entendió que si el cielo se tomaba el tiempo de hablarle en sueños, era porque su casa estaba bajo la vigilancia de lo alto. El Papa León XIII, en su homilía sobre la intuición dormida del justo, lo expresó así: «El sueño del creyente no es escape, es terreno fértil donde Dios siembra protección, advertencia y amor. El hogar que recibe mensajes en la noche es hogar visitado por la gracia». ¿Y qué puedes hacer si tienes un sueño revelador? Primero, escríbelo. No lo dejes escapar con la mañana. Anótalo. Incluso los detalles que parecen sin sentido. El espíritu puede usar lo pequeño para decir algo grande. Segundo, ora antes de dormir. Coloca tus sueños bajo custodia divina. Di: «Señor, si quieres hablarme, aquí estoy. Mis pensamientos son tuyos. Mi descanso es tuyo». Tercero, consagra tu cama. Rocía tu almohada con agua bendita y repite el Salmo 4:8. «En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado». Y si sueñas con alguien que te da una advertencia, una luz o un mensaje santo, cree, porque en el silencio de la noche el Señor no grita, susurra. Y si lo hace, es porque no solo protege tu cuerpo, protege tu alma y el alma de tu hogar. 7. El objeto que nunca se mueve. Cuando un elemento sagrado se convierte en guardián de tu casa, hay cosas que se colocan en el hogar por tradición, por devoción, a veces sin saber del todo por qué. Una imagen antigua del Sagrado Corazón, una cruz de madera oscura heredada de los abuelos, un rosario colgado detrás de la puerta, y con el tiempo, simplemente permanecen ahí. No se caen, no se dañan, no se cubren de polvo, no envejecen, permanecen. Y esa permanencia no es pasiva, es activa, es sagrada, porque cuando un objeto bendito permanece intacto, silencioso, resistente al tiempo y a los cambios, muchas veces no es solo un recuerdo, es un centinela. Marcos, un profesor retirado en Sevilla, tenía en su sala un cuadro de la Virgen de Fátima. Lo había colocado ahí por sugerencia de su madre hacía más de 40 años. La casa cambió muchas veces. Se pintó, se derribaron paredes, se remodelaron muebles. Pero ese cuadro nunca se movió. Un día, tras un accidente doméstico que provocó un pequeño incendio en la cocina, lo único que no se cubrió de humo fue aquel rincón. Todo estaba ennegrecido, menos el marco y el rostro de la Virgen. Cuando el sacerdote del barrio fue a bendecir la casa, dijo algo que Marcos no olvidaría jamás. Donde un objeto santo resiste el fuego, es porque el fuego no pudo resistir la presencia de Dios en él. El Papa León XIV habló de esto en su mensaje sobre los objetos consagrados como escudos del alma. Cuando bendices algo con fe verdadera, no solo bendices materia, bendices presencia, y donde hay presencia, hay defensa. Así que observa tu casa. ¿Tienes un objeto que nunca se ha movido,
que parece estar más firme que los muros mismos. Una cruz que sigue colgada aun cuando todo a su alrededor ha cambiado. Tal vez no lo habías notado, pero ese objeto es una muralla espiritual. ¿Y qué puedes hacer para honrarlo? Primero reconócelo. Detente frente a él. Pon tu mano sobre su base o su marco. Reza un Padre Nuestro en voz baja y di: Gracias, Señor, por este centinela silencioso. Segundo, vuelve a bendecirlo. Aunque haya estado allí por años, tómate el tiempo de renovarle la bendición. Puedes usar agua bendita, una vela consagrada, y el Salmo 121:8. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Tercero, protégelo. No lo rodees de cosas mundanas. No lo uses como decoración. Es un altar, un testigo de fe. Déjalo en paz. Él ya está cumpliendo su misión: proteger tu casa. Porque cuando un objeto permanece contra todo, cuando se convierte en parte viva de tu hogar, entonces no es solo madera, yeso o tela. Es símbolo, es presencia, es señal. Y si ese objeto permanece, es porque Dios también ha decidido quedarse. Soluciones espirituales. 1. La limpieza espiritual del dinero. Cuando la prosperidad depende del orden invisible. Hay quienes oran por bendición financiera pero guardan su dinero junto a objetos rotos, dentro de cajones llenos de papeles viejos, o incluso al lado de deudas escritas con temor. Y se preguntan, ¿por qué Dios no multiplica lo que tienen? Lo que muchos no entienden es que el dinero es energía moralizada. No es sucio por sí mismo, pero sí puede corromperse por su entorno, por el miedo que lo rodea, o por la codicia silenciosa que lo posee. El Papa León XIV, en su exhortación sobre la pureza de lo que posees, escribió: Si lo material no está al servicio del alma, se convierte en peso para ella. Pero si el oro sirve a la palabra, entonces el oro canta. Y la Biblia es clara. Mateo 6:21 nos recuerda: Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Qué hacer entonces para limpiar la energía del dinero en tu hogar? Primero, elige un lugar santo para guardar tus bienes. No uses el mismo cajón donde hay objetos rotos o fotos de amores pasados. Consagra un pequeño cofre limpio donde pongas el efectivo o los ahorros. Dentro de él coloca una estampa de San José Obrero, patrón del trabajo justo. Segundo, reza sobre tu dinero. Coloca tus manos encima y di con sinceridad: Señor, que este dinero no me aleje de ti. Que lo que hoy guardo sirva mañana para tu obra. Que nunca adore el oro, pero que nunca me falte lo justo. Tercero, separa una pequeña parte como promesa. Aunque sea simbólica, aparta una cantidad como ofrenda futura. No necesitas darla aún, solo reconocer que nada es solo tuyo. Cuarto, evita guardar dinero en la cocina o el baño. Esas son zonas de fuego y desecho. El dinero debe estar en espacios de creación, no de eliminación. 2. La purificación de objetos personales. Lo que te rodea también te forma. Has guardado cartas de dolor, joyas que heredaste de alguien con una vida amarga, ropas que pertenecieron a un ser querido pero que siempre trajeron tristeza. Ten cuidado, porque hay objetos que, sin ser malditos, cargan memoria emocional, y esa memoria puede invadir tu casa sin que lo sepas. Como enseñaba el Papa León XIV, hay cosas que pesan más que su forma. Son cosas que llevan historia, y esa historia no siempre es bendita. ¿Qué hacer entonces? Revisa tu casa como si fueras un exorcista del alma. Cada estante, cada caja, cada armario. Pregúntate, ¿esto me acerca o me aleja de la luz? Limpia con oración. Si decides conservar un objeto de valor emocional, colócalo sobre una tela blanca en silencio y ora el Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Elimina con compasión. Si algo debe irse,
No lo botes con rabia. Entrégalo con palabras como: gracias por lo vivido, pero ahora pertenezco a la luz. Luego despídelo en una bolsa blanca sin mezcla con basura. Rocía con agua bendita o incienso de iglesia. Mientras lo haces, di: todo lo que esté bajo este techo será ahora refugio del Espíritu Santo. 3. La consagración de los espacios. Cómo transformar tu casa en un altar vivo. Dios no solo habita en los templos, también en los lugares donde el corazón lo invoca con sinceridad. Una casa se convierte en templo cuando se consagra, cuando cada rincón, incluso el más oscuro, es ofrecido al Señor. El Papa León XIV se lo expresa así: la casa del justo no es solo piedra y madera, es carne de fe. Cada puerta puede ser un portal de bendición y cada cama un altar donde el alma descansa bajo la mirada de Dios. ¿Cómo se consagra un espacio en tu hogar? Comienza por la entrada. Toma agua bendita y haz la señal de la cruz en la parte superior de la puerta principal. Mientras lo haces, repite: esta es la puerta de los justos. No entrará por ella el odio, ni la maldición, ni el espíritu del mundo. Después camina por cada habitación. En cada cuarto inclínate y ora: Señor, que este espacio sea de reposo, no de conflicto, de luz, no de sombra. No olvides los espejos. Bendícelos con una oración silenciosa. Los antiguos sabios de la Iglesia sabían que los espejos, al reflejar, también absorben. Diles: solo reflejarás la paz de Dios. Haz un altar. No necesitas oro ni mármol. Una mesa sencilla con un paño blanco, una Biblia abierta en el Salmo 91, una vela bendita y una imagen de María o de Jesús misericordioso. Ese será tu centro espiritual. Renueva este acto cada primer viernes de mes, porque la fe también se alimenta de constancia. 4. La oración del guardián nocturno, sellando tu casa, antes de dormir. La noche es cuando el alma descansa, pero también cuando las sombras del mundo buscan entrar. Sellar espiritualmente tu hogar antes de dormir es un acto de autoridad cristiana. Cada noche, antes de cerrar los ojos, ponte de pie en medio de tu casa, en silencio. Respira profundamente. Luego pronuncia esta oración con la voz del que vela como un padre o madre espiritual. Señor Jesús, por tu cruz, sella esta casa. Que los ángeles custodios vigilen cada entrada y cada salida. Que el Espíritu Santo habite las paredes y que ni la tristeza ni el rencor encuentren lugar donde descansar. Que los sueños de esta noche sean bajo tu mirada y que al despertar te encontremos aquí, como siempre. Coloca una cruz pequeña debajo de tu almohada, no como amuleto, sino como símbolo de que incluso en el descanso tu fe no duerme. 5. La ubicación sagrada de los objetos. ¿Dónde colocar las cosas que llaman a Dios? Los objetos religiosos no son decoración, son puntos de anclaje espiritual, portales de fe, antenas que llaman al cielo. No coloques imágenes sagradas cerca del televisor si allí se ve violencia o contenido inmoral. No cuelgues un crucifijo en un baño. Mejor ponlo en la cabecera de la cama donde tus ojos lo vean al despertar y antes de dormir. Coloca imágenes marianas cerca de la entrada de tu casa. María es la primera que pisa al enemigo cuando intenta entrar. Las medallas de San Benito deben estar sobre puertas y ventanas, y cada una debe ser bendecida según el rito específico, con exorcismo incluido. Guarda tu Biblia en un lugar donde se respete, no bajo papeles ni objetos personales. Dale dignidad, porque allí la palabra habita entre tus cosas. 6. Las palabras que transforman el aire. El verbo como escudo invisible. En Mateo 7:7, el Señor promete: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. No calles tu fe, proclámala. El aire de tu casa debe estar lleno de palabra viva, no de gritos, quejas o silencio amargo.
Al despertar di en voz alta: «Este es el día que hizo el Señor. Hoy me alegraré y me gozaré en él». Salmo 118, 24. Cuando tengas miedo, repite: «Aunque camine por valle de sombra, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo». Salmo 23, 4. Cuando una discusión parezca inevitable, di antes: «Señor, pon guarda a mi boca, guarda la puerta de mis labios». Salmo 141, 3. Las palabras consagran el aire, y el aire consagrado expulsa al enemigo sin necesidad de gritos. 7. El mapa espiritual del hogar. Donde habita la energía, allí también habita el espíritu. Tu casa no es solo una construcción, es un organismo espiritual. Cada habitación, cada rincón, cada objeto guarda memoria. Y donde hay memoria, hay presencia. Por eso conocer dónde viven las energías dentro del hogar es indispensable para protegerlo y mantenerlo como refugio de luz. El Papa León XIV lo resumía con sabiduría: la santidad no habita en muros, sino en el aire que se respira entre ellos. Una casa orada es un templo. Una casa abandonada en el alma es un campo de batalla. Aquí te revelo las zonas clave del hogar y lo que debes cuidar en cada una. La entrada principal, la puerta del espíritu, es el umbral entre lo externo y lo íntimo. Todo lo que entra físicamente también entra espiritualmente por aquí. Coloca una cruz de San Benito sobre la puerta. Si puedes, pon un ramo de olivo bendecido durante el Domingo de Ramos. Es signo de victoria. Nunca pongas cerca de la puerta objetos oxidados, plantas secas o espejos agrietados. Llaman a la decadencia y al desgaste energético. Repite al cruzar: «Bendito seas, Señor, al entrar y al salir. Esta casa es tuya». La sala, el altar del alma compartida, es el lugar donde la familia se reúne, donde la palabra fluye. Aquí se construye o se destruye la paz familiar. Pon una vela bendita que se encienda al menos una vez a la semana, mientras se ora un salmo o se lee el Evangelio. Ten una imagen del Sagrado Corazón o de la Sagrada Familia, que presida el espacio como un rey en su trono. Si hay televisión, asegúrate de no encenderla durante discusiones o con contenido impuro. La imagen de Cristo no puede convivir con la del mundo. La cocina, el laboratorio del cuerpo y del espíritu. Allí se prepara el alimento. Y como el cuerpo es templo del Espíritu Santo, todo lo que entra en él también debe ser bendito. Coloca un pequeño crucifijo cerca de donde cocinas. Bendice los alimentos antes y después. Nunca guardes dinero con los utensilios o sobre el microondas. Desordena la energía de la provisión divina. Si tienes sal bendita, manténla en un recipiente de cerámica o vidrio. Úsala para cocinar y para orar. El dormitorio, el jardín del descanso sagrado. Aquí el alma se desnuda. Es donde más vulnerable estás, y por eso donde más necesita protección. Pon un crucifijo sobre el cabecero, no a los lados. Cristo debe mirar hacia ti mientras duermes. Guarda una Biblia en la mesa de noche, abierta preferiblemente en el Salmo 91, que dice: «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente». Haz una oración breve antes de dormir. Señor, mientras mis ojos se cierran, que tu espíritu los vigile. Evita colocar espejos frente a la cama. En la tradición espiritual cristiana pueden reflejar angustia nocturna si no están bendecidos. Los rincones oscuros o poco usados, territorios espiritualmente vulnerables. Toda casa tiene espacios que no se tocan: una bodega, un cuarto de trastos, el altillo, el patio trasero. Y ahí es donde el mal se esconde si no se vigila. Una vez al mes recorre esos lugares con incienso o sal bendita. Repite en voz baja: «Esta casa no tiene rincón sin luz. En el nombre de Cristo toda sombra se disuelve». Coloca en esos rincones al menos un símbolo de fe,
un rosario, una estampita, una frase bíblica en papel. Cuando reconoces el mapa espiritual de tu hogar, no caminas entre paredes, caminas entre altares. Y si cada espacio se consagra, si cada rincón está ordenado al amor, a la luz, al orden divino, entonces tu casa se transforma. Ya no es solo un refugio de cuerpo. Es un templo viviente guardado por ángeles, habitado por la palabra, y protegido sin que tú lo veas por la mirada constante de Dios. Hermano, hermana, ahora ya lo sabes. Dios sí protege hogares, y no lo hace con muros de piedra ni con cerrojos de hierro. Lo hace con su presencia, con su mirada constante, con su espíritu que sopla suave pero invencible en medio de cada rincón donde se le honra. Hoy, a través de las palabras del Papa León XIV, las sagradas escrituras y los símbolos que arden en lo invisible, has aprendido que hay señales poderosas que no todo el mundo reconoce, pero tú, sí. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Es porque tú también has sentido, aunque sea una vez, que tu casa guarda algo más que muebles, que hay algo que no se ve, pero que se siente, que hay algo que te ha protegido cuando dormías, que hay un rincón donde se escucha mejor la voz de Dios, que un objeto nunca se ha movido, que un silencio te ha abrazado como un manto. No ignores más esos signos. Hoy el cielo te ha revelado 7 de ellos, 7 como los días de la creación, 7 como los dones del Espíritu Santo, 7 como las veces que Josué rodeó Jericó antes de que los muros cayeran, porque el número 7 en lenguaje divino es plenitud. Si has reconocido uno solo de estos signos en tu casa, no lo tomes a la ligera. No digas, ¿es coincidencia? Ni digas, es cosa mía. No, es cosa de Dios. Y si no has visto ninguno aún, no desesperes, porque tal vez Dios está esperando que tú prepares el altar, que tú abras la puerta, que tú reces la oración, que tú enciendas esa luz bendita que le dice al cielo: aquí puedes entrar, Señor. No necesitas dinero, no necesitas ser santo, solo necesitas fe, fe activa, fe que camina, fe que consagra. Recuerda esto. Una casa sin oración es solo estructura, pero una casa con oración es fortaleza invisible, es lámpara en la tormenta, es nido para los ángeles. Ahora es el momento. Revisa tu hogar, observa con ojos nuevos, con ojos espirituales. Pregúntate, ¿qué rincón necesita ser purificado? ¿Qué objeto guarda sombra? ¿Qué puerta debe ser bendecida? Comienza hoy. No esperes el domingo ni la visita del sacerdote. Comienza tú, con una vela, con una oración, con una frase de fe, y verás cómo la atmósfera cambia, cómo tu casa respira distinto, cómo la luz se queda más tiempo. Y luego comparte, porque este mensaje no es solo para ti. Hay otros que viven en casas oscuras, que no saben por qué duermen mal, que no entienden por qué la tristeza se instala en sus salas. Diles que hay señales, diles que hay un camino, diles que Dios aún protege hogares, si se le permite entrar. Escribe en los comentarios: yo recibo la protección de Dios en mi hogar. Que ese acto sea tu primer sello, que esa frase sea como escribir en la puerta: aquí vive la fe. Y si has sentido hoy que algo se removió en tu corazón, entonces no fue solo un video, fue una visita. Y quizás, justo ahora mientras lees esto, hay un ángel parado junto a tu puerta esperando que digas: sí, Señor, entra, mi casa es tuya.